Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren todos muy bien. Vamos a continuar con la clase de matemáticas. En esta ocasión vamos a ver la longitud de arco. Vamos a ver cómo podemos calcular la longitud de arco de la gráfica de una función. Vamos a pensar que f es una función continua en un intervalo cerrado a b y vamos a pensar que la gráfica está definida a través de la ecuación y igual a f de x, que podría ser algo como lo que se muestra aquí en la figura. Lo que queremos es medir la longitud de arco del punto A f de A al punto B f de B. Así que lo que queremos es medir esta parte de aquí, que está aquí ahora resaltada. Quisiéramos saber cuánto mide esta parte, esta sección de la curva. Y bueno, podemos obtener una aproximación poligonal a la curva C dividiendo el intervalo AB en subintervalos de ancho delta x, y aquí se han marcado algunos puntos. Dividimos el intervalo AB, dividimos en subintervalos de ancho delta x, así que todos estos tienen el mismo ancho, delta x. Con estos podemos formar un polígono. Cada punto de estos lo evaluamos en la función, que son los puntos que están aquí marcados, y los unimos mediante líneas rectas. Así que se forma un polígono con estos puntos PI que tienen coordenadas XY, F de XY. Así que esta poligonal aproxima a la curva C y es más fácil calcular la longitud de esta curva poligonal. Debería resultar claro que entre más grande sea el valor de n, nuestra aproximación va a ser mejor. Así vamos a poder definir la longitud de la curva L de la curva C con ecuación y igual a f de x, cuando la x está entre a y b, como el límite de los polígonos, si es que existe. Así la longitud de L la definimos como el límite cuando n tiende a infinito de esta suma. Aquí este infinito debería ser una n. Y pues básicamente lo que estamos diciendo es que cada vez vamos a partir en más pedazos y nuestra aproximación por una curva poligonal cada vez va a ir siendo mejor. Y el valor absoluto de pi menos 1, pi, denota la distancia de pi menos 1 a pi. Vamos a aplicar el teorema del valor medio a f en el intervalo xy menos 1, xy, por lo cual vamos a poder concluir que hay un número xy estrella entre xy menos 1 y xy que cumple esta condición. Así, la distancia de pi menos 1 a pi, si recordamos la fórmula para distancia entre puntos, va a estar dada por esta expresión. Y esta parte de aquí es a la que se le aplica o se sustituye por esta igualdad que teníamos aquí arriba, con lo cual tendríamos esto de aquí. Y luego, pues si elevamos al cuadrado este producto, tendríamos esto de aquí. Podemos factorizarlo y una vez factorizado lo podemos sacar de la raíz. Si además denotamos delta x con xy menos 1, entonces tenemos que la distancia de pi menos 1 a pi va a ser delta x por la raíz de 1 más la derivada en algún punto elevada al cuadrado. Este punto xy estrella está entre xy y xy menos 1. Luego el límite, cuando n tiende a infinito, que habíamos dicho que era la longitud del arco L, si sustituimos la expresión que acabamos de encontrar para la distancia de pi menos 1 a pi, tendríamos este de aquí. Y este límite lo reconocemos como una suma de Riemann, por lo que va a ser la integral desde a hasta b de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de f de x al cuadrado.
Y así tenemos la fórmula de la longitud de arco. Si la derivada de f es continua en el intervalo AB, entonces la longitud de la curva y igual a f de x para x entre a y b está dada por esta expresión que calculamos anteriormente. Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo 1. Calcule la longitud de arco de la curva y igual a x al cuadrado desde el punto menos 1,1 hasta el punto 2,4. Así que aquí tenemos una gráfica de la función y igual a x al cuadrado y la región que está sombreada en verde, esa sería la parte de la curva que estaríamos interesados en medir. Así que recordemos que esta era la fórmula para la longitud de la curva, así que la aplicamos para el caso particular que tenemos. Vamos a integrar desde menos 1 hasta 2 y necesitamos la derivada de x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado es 2x, hay que elevar ahora al cuadrado, con lo cual nos queda esta integral de menos 1 a 2 de la raíz de 1 más 4x al cuadrado de x. Si integramos, nos queda que la integral vale esto, ya nada más resta evaluar, y si evaluamos, obtenemos que la longitud de esa porción de la curva es de 6.1257. De igual forma, podemos hablar de longitud de curva para funciones que están con respecto a y. Así que si de igual forma tenemos que la derivada de f es continua en CD, entonces la longitud de la curva x igual a f de y, donde y varía entre c y d, está dada por la integral de c a d de la raíz de 1 más la derivada de f al cuadrado. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a encontrar la longitud del arco de la parábola x igual a y cuadrada del punto 0,0 al punto 1,1. Aquí se muestra la gráfica de la función y he resaltado aquí en verde la porción que estaríamos interesados en saber cuánto mide. Así que esta es la fórmula que vamos a utilizar para encontrar la longitud de arco en ese intervalo. La derivada va a ser 2y. Y si sustituimos, vamos a tener esto de aquí. Así que vamos a tener que calcular la integral de 0 a 1 de la raíz de 1 más 4y cuadrada de y. Si observamos, esta es análoga a la integral que realizamos anteriormente, por lo que tenemos algo muy similar, nada más que ahora evaluado de 0 a 1. Si sustituimos, encontramos que el valor de esta integral es de 1.4789. Y bueno, hasta aquí llega el tema de longitud de arco. Es un tema corto. Hay que tener cuidado en sustituir correctamente en las fórmulas, de verificar cuáles son los intervalos de integración que vamos a utilizar. Y bueno, algunas integrales pueden no ser tan sencillas, aunque el procedimiento en sí para encontrar la longitud de arco no es complicado. Pero en fin, llegamos hasta aquí con este tema. Espero les sea de ayuda. Si tienen dudas, por favor háganmelas llegar y continuamos la próxima. Hasta luego.